Lamentablemente no podemos contar con su presencia en Perú en un seminario que estaba destinado justamente a que usted nos pudiera plantear el problema del desarrollo como usted lo ha venido viendo desde hace muchos años. Ahora, comprender el sentido desde el punto de mira pues, nuestro, en la sistemología, desde el punto de mira sistémico, implica alejarse lo suficiente como para ver los contornos del fenómeno, ver la forma del fenómeno. Es uno de los padres de la sistemología, es una persona que, aunque en este instante no esté directamente investigando el tema del desarrollo, reflexionando sobre él, fue uno de los temas principales de su tesis doctoral. Y de algún modo creo yo que en el desarrollo de esa tesis, no solamente el tema del desarrollo comenzó a adquirir una muy novedosa manera de verlo, que creo que hoy día sigue siendo muy novedosa, que contrasta con las formas más y los paradigmas más convencionales y clásicos con que todo el mundo se maneja con respecto al desarrollo, en el mundo académico y en el mundo ciudadano de a pie, sino que además me parece que su trabajo pues ya llevaba en semilla, junto con esa temática del desarrollo, el nacimiento de ideas básicas de la sistemología interpretativa. Es decir, el mismo enfoque que comenzó a dársele a ese problema del desarrollo ya traía esas semillas andando. Entonces, para este cuarto curso internacional de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico, que hoy versa justamente sobre el desarrollo, el tema del desarrollo, creo que vamos a poder disfrutar sus reflexiones acerca no solamente del desarrollo, sino cómo el enfoque mismo de la sistemología está también estrechamente ligado a esa problemática de nuestro tiempo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, profesor, no sé si usted quisiera comenzar por contarnos un poco cómo ve usted el tema del desarrollo hoy día, 30 años después, que usted comenzó con su tesis, 25 años después, comenzó a pensar ese problema y que lo plasma en un libro que se llama Sentido y sin sentido el desarrollo, que vamos a ver si podemos llevar algunos ejemplares para el Perú, pero que me parece que sería bueno ver cómo usted considera el tema del desarrollo hoy día. Quizás, no sé, podríamos comenzar como lo veía usted hace 20 años atrás, 25 años atrás, y si usted considera que ha cambiado alguna de sus reflexiones más profundas sobre el tema, de qué manera lo adaptaría hoy día o actualizaría. Bueno, como bien decías, ese fue uno de los primeros estudios sistémicos interpretativos, y como tal fue un estudio de sentido, un estudio en el que se trataba de ver el sentido de un fenómeno, de comprender el sentido de un fenómeno. Ese fenómeno en este caso pues, es el fenómeno del desarrollo. Desarrollo pensado como desarrollo de un país, de una sociedad, que dentro de la noción de desarrollo se considera subdesarrollado, en vías de desarrollo, como quiera llamarse. Ahora, comprender el sentido desde el punto de mira pues, nuestro, en la sistemología, desde el punto de mira sistémico, implica alejarse lo suficiente como para ver los contornos del fenómeno, ver la forma del fenómeno. Y eso, pues, ya en aquel momento creo que comenzábamos a ver que requiere ver el sinsentido, ver aquello que
hace que deje de tener sentido. Ver el sentido de algo, comprender el sentido de algo, significa comprender el contexto que le da sentido. Es decir, eso en lo cual tiene sentido y que le brinda su sentido. Pero para poder ver eso que le brinda su sentido, ese contexto, pues hace falta conseguir un contexto que sea contrario, que muestre su sinsentido. Y de allí pues el título del libro, del sentido y sinsentido del desarrollo. Y básicamente pues lo que se hizo en ese libro fue tratar de concebir un contexto que le diese su pleno sentido del desarrollo, un contexto interpretativo que le diese su pleno sentido del desarrollo y un contexto interpretativo que mostrara el desarrollo como un sinsentido. Y esos dos contextos, pues en ese momento se llamaron lo que concepción unificante de la humanidad y concepción diversificante de la humanidad. Eran contextos que no eran directamente un contexto del desarrollo. Acabo de decir concepción unificante de la humanidad, no del desarrollo, porque generalmente es así. Un contexto interpretativo es algo más amplio que simplemente el fenómeno que se está ubicando en ese contexto. Entonces, estos eran concepciones de la humanidad en las cuales se veía el desarrollo de una manera u otra. Y pues en torno a eso se construyeron ciertas nociones que eran importantes especialmente para aquel contexto que le daba el sentido al desarrollo. Se bajó un poquito la idea de la economía, porque el desarrollo actualmente es una noción muy económica, aunque originalmente venga de la idea de progreso, que en sus principios no era una idea económica, después se transformó en una idea económica, fundamentalmente económica. Entonces hacía falta una especie de revisión de las teorías económicas y eso es parte de lo que hay en el libro. Y también una revisión de la noción de ser humano, de la noción de humanidad. Y para ello se acude a la antropología. Entonces hay una revisión de lo que ocurrió con la antropología cultural a partir de la segunda mitad del siglo pasado, donde empieza a introducirse el relativismo cultural, del cual finalmente surge la otra concepción, la concepción diversificante para el desarrollo. Esa es la idea básica, ¿no? de ese primer planteamiento. Entiendo. Ahora, ¿cómo explica usted que haya llegado a dominar una concepción de desarrollo que está originalmente muy sembrada en esa idea del progreso y que hasta el libro suyo, hasta las investigaciones que usted comienza a desarrollar con respecto a esa problemática del fenómeno del desarrollo, haya sido en todos los campos intelectuales, sociólogos, economistas, politólogos, haya sido tan dominante esa concepción, y que dentro de esas ciencias sociales, pues, la economía, la politología, etcétera, etcétera, sigue incluso hoy día existiendo un dominio de esa concepción de desarrollo basada, hoy día ya diríamos no tanto en esa concepción del progreso, porque creo que ese proyecto como que ya se ha visto su gran deterioro y que ha desembocado en otras cosas que me gustaría que usted pudiera plantear un poquito. Pero ¿cómo explicar que haya tenido tanto dominio esa idea sobre la humanidad entera y que haya regido el destino de toda la cultura occidental, prácticamente esa idea, hasta el presente? Bueno, ahí tal vez hay dos lados de una posible respuesta para esa pregunta, y que creo que al mismo tiempo es porque hay dos lados de la pregunta. Un lado de la pregunta es ¿por qué la noción de desarrollo se hace tan dominante, tanto, que nos cuesta tanto salir de ella para ver otra cosa que no sea desarrollo, cuando pensamos en ese tema? Y la otra
si eso no siempre ha sido así como llegó a ser, como llegó a ocurrir. Tal vez, empezando por la segunda, llegamos a la primera, como llegó a ocurrir. La hipótesis que yo tengo sobre este asunto es más o menos la siguiente. Después del Renacimiento, en el cual hubo una especie de, como su nombre lo indica, de renacer de lo que originó la cultura occidental, la cultura griega, la cultura grecorromana, que estuvo tal vez adormecida en cierta medida durante la Edad Media. En el Renacimiento, pues, renace esa semilla grecorromana para constituirse eso que se llama Occidente, y eso que se toma como cultura occidental. Pero por alguna razón que tal vez sea de esas especies de baches históricos que nunca logremos comprender, o que por lo menos yo no logro comprender por mi ignorancia posiblemente. Después del Renacimiento, en Europa ocurre como una especie de periodo de adormecimiento, y eso es lo que Foucault llamaría la época clásica, a mi modo de ver. Es una época en la que ese fervor, esa vida cultural, esa capacidad inventiva, ese renacer de la cultura grecorromana que ocurre en el Renacimiento, como que se convierte en procesos repetitivos, en encuadramiento de una serie de formas, en lo que tal vez fue una de las figuras fundamentales del pensamiento durante esa época, en clasificaciones. El conocimiento en buena medida se convierte en un afán de clasificar todo en cuadros. Ahora, allí creo yo que hay una pobreza en relación con lo que ocurrió antes. No es que no haya una forma de conocimiento en eso, no es que haya conocimiento, y probablemente fue muy importante para lo que ocurrió después. Antes quiere decir, perdón, profesor, antes quiere decir en la Grecia antigua. En la Grecia antigua y en el Renacimiento, en el Renacimiento europeo. Okay. Ahora, una de las condiciones posiblemente de esa época es su condición ahistórica, es su falta de reconocimiento histórico. Es una época en la cual el afán de clasificación, que tal vez se parezca en algunos ribetes al afán tecnológico actualmente, prescinde del sentido del acontecer y por tanto del sentido del devenir histórico y por tanto del sentido del acontecer. Es decir, que se empobrece la posibilidad de dar cuenta del sentido de lo que ocurre en el presente, de lo que ocurre en el presente para los individuos, para los grupos, pero además en las épocas, en las sociedades, porque el sentido histórico se deprime. Yo creo que llega un momento donde ocurre una reacción a esa especie de empobrecimiento. Y esa es una especie de nuevo, yo no sé si llamarlo renacimiento, pero sí de resurgimiento del occidental que ocurre en el siglo XVIII, a mediados posiblemente del siglo XVIII. Y la envolvente fundamental de ese resurgimiento fue la idea de progreso. Y no es de extrañar que el envolvente fundamental haya sido una idea como la idea de progreso, porque la idea de progreso es una idea netamente histórica. Fue básicamente el descubrir una narración que pudiera dar cuenta del acontecer en ese momento de Europa y que le diera sentido a ese acontecer, no solamente por lo que había pasado hasta ese momento, sino lo que pasaría en el futuro. Es decir, que fue un cuento lo suficientemente poderoso y genial, creo yo, en ese momento, que no solamente explicó de una cierta manera, que probablemente no era la manera como se venía pensando, no era la manera como se podría ver bajo otra luz, pero que le dio sentido a lo que había ocurrido hasta ese momento y además le dio sentido al futuro. Creó un proyecto para el futuro. No, pues una preguntita. La narrativa
no había una narrativa que tuviera ese poder de futuro, ese poder para proyectar hacia el futuro. Y básicamente pues eso creo yo que fue lo que hizo. El cuento fue: las sociedades europeas son la avanzada de la humanidad. La humanidad es un proceso de avance de la razón, y la razón, vale la pena insistir, era el protagonista de ese cuento. No era la economía, no era el crecimiento económico, no era la tecnología, sino era la razón. La razón casi que suprahumana, pero en lo humano, con su forma humana, sería lo que avanzaría y lo que llevaría a los seres humanos y a las sociedades a sus estadios más avanzados. Como decía, la Europa de ese momento entonces era el estadio avanzado de una larga línea de progreso en el cual las sociedades llamadas primitivas, las que no eran europeas, estaban en los estadios más bajos. Europa llevaría la antorcha de la evolución humana hacia estadios superiores. Ahora, vale la pena ir a resaltar lo siguiente en relación con esa idea de progreso, que era progreso, como decía, de la razón. Y progreso de la razón básicamente estaba asociada a un sentido práctico. Progreso de una razón que permitiese conducirse de buen modo en la vida individual y colectiva. Y conducirse de buen modo, básicamente en ese momento significó conducirse de manera justa. Ahora, para poderse conducir de manera justa, tal como lo pensaron los pensadores de Ilustración, que fueron los protagonistas de este movimiento, se requería conocer muchas cosas. Conocer no solamente de filosofía, de argumentación racional, también había que conocer de ciencias naturales, porque la posibilidad de saber qué era lo correcto tenía que tomar en cuenta las condiciones naturales y se requeriría ese conocimiento. Entonces, toda la idea fue orquestar todo el conocimiento, todo el que había surgido, el que había, etcétera, en torno a la idea de progreso, para, repito, el progreso de la razón. Y por ende para construir una sociedad más justa. Exacto, para una sociedad más justa y, por supuesto, una sociedad con mayor bienestar material, porque no era solamente cuestión de justicia, sino cuestión de bienestar material, de acuerdo con ciertos patrones, por supuesto, los europeos de bienestar material. ¿Y qué pasó entonces que ese proyecto deriva finalmente en una cuestión de nada más un asunto material, económico, bueno, y se olvida de todo este fundamento? Exactamente, esa es la otra parte que ocurrió con esa especie de empobrecimiento. Yo creo que los factores son muchos, ¿no? Me parece que un factor fundamental fue la tecnología, fue cómo la tecnología se fue convirtiendo en un modo de ver el mundo. Y ese modo de ver el mundo fue apartando la noción de progreso de la razón para colocar en su lugar progreso tecnológico, progreso industrial, progreso tecnológico y finalmente progreso económico. Y ese progreso económico básicamente fue sustituido ya en el siglo XX por la idea del crecimiento económico. Es decir, que el crecimiento económico se convirtió en el protagonista, en el nuevo protagonista, cuando el anterior era la idea de progreso de la razón. El nuevo protagonista fue crecimiento económico e industrialización, por supuesto, unido al asunto tecnológico. ¿Podrías partir un poquito eso de cómo es que la tecnología está detrás de ese cambio, desde que surge la tecnología a dominar la manera como entendemos la vida y entonces este proyecto finalmente deriva a eso que hoy entendemos como desarrollo fundamentalmente económico? Bueno, creo que aquí acudo fundamentalmente a la tesis de Heidegger. Ocurrió en la historia occidental una lenta preparación en el que, mediante la sucesión de una serie de modos que él llama de revelar, es decir, modos como la realidad aparece, poco a poco se ha ido llegando a un modo como la realidad aparece, un modo de revelar en el que todo o casi todo va apareciendo como un instrumento tecnológico. Y Heidegger considera que más allá de los aparatos, del uso de los aparatos y de todo esto,
lo que le es esencial a la tecnología es precisamente ese modo de revelar. No que el computador sea un instrumento, como efectivamente lo es, y como no puede ser otra cosa que un instrumento, sino que poco a poco el libro, el amigo, el paisaje, todo se va convirtiendo en un instrumento como si fuera un instrumento tecnológico. Ahora, ante ese modo como la realidad aparece, no es de extrañar que la idea de razón, como de progreso de la razón y de búsqueda de justicia unida a una cierta idea de bienestar material, sea sustituida por algo que finalmente es de naturaleza tecnológica. Es decir, de un modo de vida que significa usar continuamente a todo como si fuera un instrumento para provecho de cada quien. Por supuesto, cada quien a su vez se convierte en un instrumento de otros o de otras organizaciones, de otras formas técnicas. Ahora, profesor, pero eso yo creo que rompe completamente con la manera como la mayoría de la gente entiende el rol de la tecnología, que la ve como gracias a ella es que el mundo ha progresado, gracias a ella es que podremos salir adelante del subdesarrollo, etcétera, etcétera, y como usted nos está planteando el asunto, es casi que lo contrario, es decir, esa manera en que el mundo se nos presenta, esa manera en la que ordenamos la realidad, esa manera instrumental a lo que está conduciendo es a la deshumanización, a la instrumentalización de la naturaleza, del ser humano, y finalmente a convertir todo lo que vemos, incluyendo otros seres humanos, en instrumentos que sirven para un propósito que uno se pregunta hacia dónde va todo ese modo tecnológico de despliegue de la realidad, hacia una búsqueda de poder, una búsqueda, no sé, profesor, explíquenos eso. Bueno, el asunto es difícil porque tiene sus dobles caras, o sus triples o sus cuádruples caras. Por una parte es cierto que la tecnología permite un cierto grado de bienestar material que no se lograría sin la tecnología. Claro está que allí vale la pena notar que ese bienestar material que brinda la tecnología hasta ahora lo brinda solamente para una porción limitada de la población del planeta. Es decir, hay un porcentaje bastante pequeño de la población del planeta que puede disfrutar del bienestar material que brinda la tecnología, incluyendo cosas tan básicas como vacunas o alimentación, no pensemos en todo, los computadores, etc. Pero supongamos que la tecnología pudiera traer algún día, como los optimistas piensan, bienestar material para todo el planeta. De hecho, creo yo, la tecnología permite ese cierto grado de bienestar material. Repito, dado las condiciones de justicia que reinan en el planeta, no es cierto por ahora y creo que no lo va a ser para todo el planeta, pero para cierto sector de la población. Sin embargo, por otra parte, como bien dice usted, la tecnología y lo que se siembra en la tecnología y lo que hace posible la tecnología como modo de relacionarse con la realidad es tal que todas las relaciones humanas y no humanas, es decir, las relaciones que tenemos con los otros y con lo otro, van siendo solamente de tipo tecnológico. Y eso quiere decir como si fuera instrumento para ser usado. Eso significa que si esa tesis es cierta, una serie de dimensiones humanas van desapareciendo. Por ejemplo, la dimensión humana que permite el arte y que es enriquecida por el arte. La dimensión humana que permite el amor y que es enriquecida por el amor. La dimensión humana que permite en general el cuidar de lo otro y de los otros y que es enriquecida por el cuidar de lo otro y de los otros. ¿Qué queda? Quedan cosas que van a ser usadas como instrumento dentro de un ambiente que está dominado por el mercado, es decir, por la compra y venta. Son instrumentos que pueden ser comparables o vendibles
para beneficio de aquel que en ese momento está pensándose como sujeto. Y el sujeto, por supuesto, ya no es sujeto de conocimiento, sino sujeto de compra y venta. Si yo voy a usar todo lo que esté a mi disposición para poder vender lo más posible de manera tal que pueda comprar lo más posible. Y eso es todo lo que soy, un comprador, vendedor, usador de cosas. Claro está que yo a su vez soy usado por el otro, y por los otros, y por las organizaciones que envuelven a los otros. Es decir, que somos una serie de piezas, todos, piezas usadas, usadoras. Eso, por supuesto, que es una reducción de lo humano, es una trivialización de lo humano, es una superficialización de lo humano, que está unida a un cierto bienestar material del cual disfrutamos unos pocos dentro de la población mundial. Y es ahí, pues, los dos lados del asunto. Y es ahí está la gran dificultad, porque no podemos decir, bueno, mire, prescindimos de la noche a la mañana de la tecnología, ni podemos probablemente por un acto de voluntad decidir yo no voy a seguir viendo todo como si fuera un instrumento listo para ser usado. Y puesto de esa manera estamos como en una trampa, profesor. Una trampa de la época, una trampa histórica, de la cual, como usted bien dice, pues no es por voluntad propia que uno dice, bueno, a partir de mañana yo ya no voy a ver más el mundo en esos términos, ni voy a relacionarme con vosotros como instrumentos, ni voy a dejar de consumir, ni voy a... Entonces, ¿qué salida ve usted para la humanidad de esa trampa? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hace la sistemología, por ejemplo, para ayudar a comprender esta situación y buscar una salida? Yo creo que hay dos aspectos, y son dos aspectos contradictorios, ¿no? Yo sé de paso de una respuesta para esa pregunta, o de una posible respuesta. Por una parte, yo creo que una mínima comprensión de los fenómenos culturales y de los fenómenos históricos le dice a uno que un cambio en eso que Heidegger llama el modo de revelar, un cambio en el modo como la realidad aparece, no está en manos de una persona ni de un grupo de personas. Es un cambio que ocurre culturalmente. Y los factores que hacen que un cambio ocurra culturalmente son diversos y complejísimos y no los comprendemos. Entonces, viéndolo desde ese punto de mira, pues uno dice, bueno, nada, sentarnos a esperar. Y sentarnos a esperar, pues ese sentarnos es el sentarnos de varias generaciones posiblemente, porque muy probablemente los que hoy vivimos, aún los pequeños, no vamos a ver el cambio. Sin embargo, hay otra parte, y allá es una especie de necesidad yo diría, de la voluntad práctica, y es una necesidad de aquel o aquellos que se plantean sinceramente y auténticamente un problema que no es simplemente un problema individual. Es decir, que dentro de, digamos, una persona que piense esto, por una parte creo yo que la realidad y una comprensión mínima de los cambios culturales, le diría, pues no hay nada que hacer. Pero por otra parte, el sentir ese problema nos hace buscar algo que hacer. Tenemos que hacer algo. Tenemos la necesidad de hacer algo porque sentimos el problema, aunque un modo de razonar nos diga lo otro. Ahora, cuando nos reunimos las dos, es decir, reunimos esa necesidad que aquel que siente el problema sinceramente siente ante el problema, con la visión de lo que significan los cambios culturales, yo creo que lo que queda es una actividad de resistencia. Y cuando digo resistencia, pues recuerdo un poquito la idea de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. Es formas de resistir el avasallamiento de la tecnología y del modo de ver la realidad, el modo de relacionarse con la realidad tecnológica, para aguantar hasta que llegue el momento, hasta que llegue un mejor momento.
Y esas formas de resistencia creo que pueden ser múltiples. Ahí creo que cada quien conseguirá lo que mejor se le ocurra como forma de resistencia. Esas formas de resistencia pueden ser la de aquellos que tratan de contaminar lo menos posible, aquellos que tratan de hacer el menor daño posible a todo lo natural, humano o no humano, es decir, aquellos que respetan todo lo que sea vivo por lo menos, y aún aquellos que respetan lo no vivo, por ejemplo las teorías de respeto hacia la tierra, las teorías Gaia, de ecología profunda. Puede ser la de restringirse un poco en el consumo innecesario, restringirse un poco en la tecnología innecesaria, en la sofisticación tecnológica innecesaria, en la dependencia de la tecnología. En el caso de algunos de nosotros, humildemente allí en Sistemología, pues una de las cositas que hemos pensado es en el proyecto de educación. Muchas veces hemos hablado que es el tratar de crear unas formas educativas formales que permitan darle sentido a la vida, a lo que ocurre en la vida y la vida. Gracias a relaciones entre las personas que forman esas pequeñas comunidades educativas, que sean relaciones de fraternidad y relaciones con el conocimiento, que no sean simplemente instrumentales del conocimiento, sino que el conocimiento sirva para comprender lo que ocurre en cada momento de la vida y la vida misma. Es decir, que en el caso de Sistemología, una de las formas de resistir ese avallazamiento de la tecnología que se está manejando es a través de buscar nuevas formas educativas que permitan ir preparando una nueva generación que pueda por lo menos entender cómo hemos llegado a ser lo que somos en este momento, cómo la humanidad ha llegado a este punto que nos ha traído el fracaso del proyecto del progreso, de la ilustración y el dominio gradual que la tecnología ejerce sobre la época. Esa fue la idea inicial del proyecto de educación. Yo ahora lo veo más humilde, mucho más humildemente, porque ahora lo veo ni siquiera el preparar generaciones, etcétera, porque creo que es sumamente difícil. Lo veo más como el aprender cómo enseñar, cómo constituir formas de aprendizaje en el que el asunto fundamental sea el sentido de la vida y el cuidado de lo otro y de los otros. El sentido de la vida y el cuidar creo que van muy juntos, están estrechamente relacionados. Y aprender cómo enseñar eso. Y eso es lo que, por lo menos pues en mi caso, he estado tratando de hacer tanto con la idea del diseño de esa forma, como con la experiencia piloto que tenemos en una escuela, en la que tenemos un grupo de niños, estamos tratando de enseñar y de aprender cómo constituir esa experiencia escolar. Ahora, profesor, volviendo otra vez quizás al contexto interpretativo que usted desarrolló en este libro, ¿cómo aparece esta idea de la concepción diversificante en todo este asunto? Bueno, porque como he entendido hasta el momento, la concepción unificante sería la que celebra ese proyecto. La conversación en un momento determinado ya ha comenzado a aparecer como los signos de otra manera de comenzar a entender la vida y el ser humano, que yo entiendo que está asociada con esta otra concepción de la humanidad. Entonces me gustaría ver un poco más cómo aparece esa otra concepción que se le opone a la concepción unificante. Y entonces ver con más cuidado ese asunto en su relación con el desarrollo, que estaríamos ante
las puertas de que está emergiendo una nueva manera de entender el desarrollo del ser humano? Bueno, primero, con respecto a la concepción unificante, yo creo que lo fundamental de la concepción unificante no cambia realmente por el hecho de que cambien la idea de progreso de la razón para desarrollo, crecimiento económico e industrialización, dominado por el modo ese modo ontológico definido por la tecnología, es decir, ese modo de relacionarse con la realidad definido por la tecnología. Y digo que creo que lo fundamental no cambia porque la humanidad sigue considerándose como una sola forma cultural, que es la universal. Por supuesto que cambia algo que es importante, que la concepción unificante originalmente tiene un sentido histórico y ya no tiene ese sentido histórico. Ya simplemente, como algunos dijeron en algún momento, llegamos al llegadero. Ya se llegó al estado perfecto, pero ese estado perfecto es uno. El fin de la historia. Algo así, el fin de la historia. Ahora, ese fin de la historia, definido por supuesto por el estado actual de las culturas europeas y norteamericanas, admite una especie de diversidad de colores. Yo creo que eso lo que admite es una diversidad folclórica. Está de moda una cierta forma de relativismo cultural. Está de moda que hay que aceptar al otro, aunque el otro sea diferente. Pero aceptar el otro, aunque el otro sea diferente, llega básicamente a aceptar que el otro se vista de modo diferente, que el otro tenga gustos diferentes a los míos, etc. Pero lo que hemos visto es que la aceptación realmente de formas culturales que sean diferentes y que no sigan ciertos patrones, que son los patrones europeos, norteamericanos, tiene que ser erradicada, y lo estamos viendo en las noticias, lo vemos todos los días. Es decir, acabar con Libia o con buena parte de lo que ocurre en Libia, con la excusa de que se estaban matando personas y estaban muriendo inocentes, y en aquel momento, según las cuentas de los mismos norteamericanos y europeos, iban 1000 muertos. Emprendieron un ataque para salvar la vida de inocentes que ocasionó 70.000 muertos. Y todo en favor de la libertad, que la libertad bajo una cierta concepción europea o norteamericana. Necesariamente Libia y cualquier otro país que no tenga una forma de gobierno como la europea norteamericana tiene que ser como la europea norteamericana, porque esa es la única forma humana que hay. Es decir, solamente se acepta esa forma humana, esa forma cultural. Y lo que estamos presenciando no es solamente lo que algunos creíamos que iba a ser el modo de dominación, que era un modo más sutil, simplemente por la manipulación, por la propaganda, por la venta, por la McDonaldización, por la tecnología, sino esto es mucho más bestial, porque es simplemente arrasar todo aquello que sea diferente y que además no acepte las normas imperiales de ese centro de dominación actual. Entonces, punto ahí, perdón, profesor. ¿Qué distancia tan inmensa entonces entre esa idea original del proyecto del progreso, ¿sí?, donde la razón buscaba fines más nobles de una sociedad más justa, ¿no?, y esto que estamos viendo, o sea, hasta ahí puede uno medir más o menos el grado de deterioro tan grande que ese proyecto original sufrió con lo que estamos presenciando hoy en Libia y lo que quizás muy próximamente vamos a ver en Siria? Yo creo que no es tanto deterioro como que desde el comienzo fue una contradicción inmensa. Porque desde el comienzo, por una parte, se habló de ese proyecto de ilustración, de ese proyecto de justicia, de una humanidad justa, pero al mismo tiempo, mientras eso se decía, mientras eso se escribía, ocurrían desastres mayores en otras sociedades. Y en la América nuestra, ¿no? La conquista por ejemplo, en la América nuestra. Entonces, por un lado había un Kant hablando de el imperativo categórico a nivel universal, pero al lado de Kant sus congéneros y sus conciudadanos pues estaban
atropellando y destruyendo sociedades en otras latitudes. Y eso ocurrió todo el tiempo, eso no fue que empezó a ocurrir después, ocurrió desde ese momento y desde antes ya venía ocurriendo, por supuesto. Entonces lo que creo que ocurrió es que esa capita intelectual, soñadora, etcétera, pues se fue disminuyendo, no se ha acabado realmente, sigue en los países desarrollados, en Estados Unidos y en Europa hay gente que sigue pensando de esa manera, hay gente que sigue oponiéndose a lo que hacen sus gobiernos, pero eso no es lo dominante es lo otro. Ahora, yo decía que lo fundamental de la idea de unificante probablemente no cambió, porque se sigue siendo una sola forma humana la que se considera como la forma humana. Cambiaron muchas otras cosas y ya han ido surgiendo en la conversación. Sin embargo, precisamente en los cambios que se han dado en esa capita, en esa minoría intelectual, anotábamos hace rato que los avances de la antropología, unas ciertas corrientes en filosofía, fueron poniendo de manifiesto la idea de diversidad cultural. Es decir, fueron poniendo de manifiesto algo que es contrario a la idea de la concepción unificante, de que no hay una sola humanidad que es la europea, sino que hay diferentes formas de humanidad y que esas formas de humanidad significan diferentes formas de relacionarse con la realidad y diferentes realidades. Ahora, cuando se piensa que la humanidad finalmente es esa diversidad de humanidades, esa diversidad de formas humanas, no tiene por qué pensarse que todos tengan que llegar al mismo fin. Y eso, por supuesto, ya va en contra de la idea de progreso y va en contra de la idea de crecimiento económico e industrialización, porque la idea de desarrollo es la de que todos los pueblos, ya no con el progreso de la razón, pero sí con el crecimiento económico y la industrialización, lleguen al estado actual de las sociedades europeas y norteamericanas. La anticoncepción que se va gestando como anticoncepción a la concepción unificante, que llamamos acá diversificante, es una concepción que dice no necesariamente. Es decir, los seres humanos pueden vivir de otra manera que no tiene por qué ser bajo el crecimiento económico, la industrialización, la tecnología, etc. Y cada sociedad, cada cultura generará su proyecto. Por supuesto, y eso tiene que ver con la pregunta inicial de cómo veo hoy las cosas. El asunto no es fácil en el mundo de hoy, que está profundamente afectado, pervadido, destruido, oprimido por esas formas que se han creído las únicas formas de humanidad. Es decir, uno podría imaginar en una sociedad, una cultura que no ha sido afectada por la cultura occidental, alguna tribu perdida en la selva del Amazonas que no ha tenido contacto, de acuerdo con la concepción diversificante, uno diría déjenlo en paz, no que ellos caminen por la senda histórica que les corresponde o que ellos vayan generando. Pero, ¿qué hacemos en relación con aquella gran mayoría de la humanidad que ya fue profundamente afectado por la cultura occidental, no para llevarlos al estadio superior de progreso y de crecimiento económico, sino para tenerlos en la cola de ese estadio, pasando hambre, miseria, destruyendo sus formas culturales? Ya no podemos decir simplemente, bueno, dejémoslo. Y entonces ahí el problema se hace difícil. Ahí creo recordar cuando leí el libro que para explicar un poco más a fondo usted usa el concepto de capacidad autogenerativa de la cultura y que entonces el daño que ha hecho esa concepción unificante de la humanidad ha sido destruir esa capacidad o bloquear esa capacidad autogenerativa de la cultura, la capacidad de poder crear uno mismo su proyecto de vida, su concepción de vida, etcétera, etcétera. Si eso está dañado, ¿hay esperanza entonces para la mayoría de estos pueblos hoy día que pudieran comenzar a buscar una nueva forma de vida que contraste, que se escape de esta dominación, o su destino ya está prácticamente sellado? Porque si esa capacidad ha sido perdida, se podrá recuperar de alguna manera, dado que las condiciones epocales precisamente lo que hacen es mantener
y bloqueada esa posibilidad. Uno no puede nunca en la historia humana y en los movimientos de la cultura decir que es así, tiene que ser así definitivamente. Pero obviamente el problema es sumamente difícil, ¿no? Es sumamente serio, porque efectivamente buena parte de esas sociedades originalmente no europeas han perdido la posibilidad de autogenerarse, porque se han convertido en una especie de mimesis del estado actual de las culturas europeas. Es decir, en las sociedades que originalmente no fuimos europeos, queremos ser como los europeos. Pero queremos ser como los europeos significa que queremos tener neveras, automóviles, computadores, vestirnos como, etc. Es decir, ser en la apariencia como los europeos. Y eso significa solamente copiar. Y como, bueno, aquí tratamos en el libro en relación con esa idea de capacidad autogenerativa, en la medida que más se copia, más se pierde la posibilidad de autogenerarse. Es difícil entonces la situación. Sin embargo, probablemente quedan formas, quedan brotes, quedan pequeñas semillas. Hace poco que estuve en México, pude apreciar cómo en una zona como la de Oaxaca, por ejemplo, se mantiene un buen movimiento de artesanía, de algo que podría estar cercano al arte, pues. Es fundamentalmente artesanía, pero tiene que ver con formas de arte, que implica una diversidad cultural, una riqueza cultural que aún no se ha aniquilado completamente. No sé, puede ser que de allí surjan otras cosas. Esa sería o sea, tratar de cuidar esas formas, esas pequeñas semillitas culturales que existen en algunos de nuestros países, sería una forma de resistir ese avasallamiento. Yo creo que sí, que esa es una forma. Sin embargo, hay que estar atento de algo, porque muchas veces eso se disfraza de nuevo de folclore y finalmente de venta. Es decir, vamos a proteger a este grupo que hace estos bonitos tejidos, porque eso se va a vender en el mercado. Pero ellos hacen estos tejidos y no hacen más nada en relación con su posibilidad de autogenerarse. Es decir, solamente están acudiendo a algo que se hizo en algún momento dado, porque lo hacían ciertas formas sociales y culturales, y lo siguen haciendo porque eso tiene venta. Y eso puede pasar, y eso puede ser el disfraz de cuidar formas culturales que no necesariamente estén imitando esos patrones. Ahora, yo creo que es fundamental, y eso probablemente contrario a mucha gente, y tal vez podría sonar contrario a esa idea que tú dices de resistencia, comprender la cultura occidental. Mientras no comprendamos ese fenómeno cultural occidental que dominó en sus diferentes niveles, en sus diferentes formas, a otras sociedades, especialmente lo dominó por debajo, quiero decir, no lo dominó en su capa intelectual, artística, sino en su capa opresiva, bélica. Mientras no comprendamos ese fenómeno, no nos comprendemos nosotros, porque nosotros en cierta forma ahorita somos resultados de la relación con las formas occidentales, y nosotros tenemos adentro, somos occidentales y no somos occidentales. O sea, esa comprensión de la que usted está hablando no es simplemente una comprensión intelectual, es una comprensión también de cómo en efecto hemos sido constituidos por ese... Sí, una comprensión de cómo hemos sido constituidos de la manera que somos, que al mismo tiempo somos occidentales y no somos occidentales, que tenemos algo de occidental y que tenemos algo de no occidental. Ahora, lo que tenemos de no occidental, a diferencia de nuevo de lo que mucha gente piensa, no es lo que tenemos de Chicha o lo que tenemos de Azteca. Lo que tenemos de no occidental es lo contrario a lo occidental, es simplemente la resistencia del occidental, es el escape del occidental. Pero repito, es necesario, ojalá pudiéramos comprender otras culturas que hay detrás de nosotros. Es difícil en muchos casos porque se ha perdido, porque no tenemos ya vestigios de eso. Pero por lo menos creo que tenemos que entender, no como lo entienden los europeos de hoy o los norteamericanos de hoy, sino entender más profundamente lo que movió la cultura occidental en sus diferentes niveles.
Eso casi que es occidentalizarnos por arriba. Y al mismo tiempo comprender en la medida de lo posible otras formas culturales. Expandir un poquitito más esa idea de occidentalizarnos por arriba. Bueno, occidentalizarnos por arriba básicamente es tratar de comprender lo que definió tal vez lo que pueda ser más creativo dentro de la cultura occidental. Comprender sus formas espirituales, artísticas, científicas, filosóficas, sus formas de pensamiento, pero desde ellas poder comprender cómo al lado de ellas se desarrollaron formas de opresión y formas imperiales que fueron destruyendo al resto de la sociedad. Es decir, eso en cierta forma es como apropiarnos con la cultura occidental, pero al mismo tiempo significa distanciarnos de lo que sordamente y ciegamente domina la cultura occidental. Porque lo que sordamente y ciegamente domina la cultura occidental es, como decíamos, el mercado y la tecnología, y ahorita pues las formas imperiales de dominación de otras sociedades. Pero en paralelo con esa comprensión por arriba, hay que también ir desarrollando esas formas más concretas de acción humana, como por ejemplo la escuela que usted está dirigiendo desde hace varios años, etcétera, etcétera. Exacto, formas comunitarias que podamos desarrollar relaciones que no sean relaciones de uso instrumental, y así, formas de arte. El arte, ya muchos pensadores lo han dicho, es una esperanza, es un modo que consideran de escape, de resistencia. Arte en sus diferentes dimensiones, arte plástica, artes no plásticas, la música y hasta el arte de uno mismo, es decir, uno mismo como obra de arte, hacer de la vida de uno una obra de arte. Profesor, no sé, usted debe estar ya un poco cansado, no sé, ¿podemos continuar unos minutos más? Bueno, hemos visto así, entonces, resumiendo, elementos de ese contexto interpretativo que usted construyó en su tesis doctoral, en este libro y en sus múltiples investigaciones, para entender en base a ese contexto interpretativo que tiene elementos que ya vimos, ¿no? Por ejemplo, toda esta idea del progreso, la concepción de la tecnología, la economía vista como fundamentalmente algo que domina todo el quehacer humano, y el mercado, el consumo, la concepción, la idea de la cultura, de la capacidad autogenerativa de la cultura, una serie de conceptos que fueron estructurando ese contexto interpretativo, antropológico, y a la luz de ese contexto interpretativo, pues usted ha venido haciendo algunas interpretaciones de la idea de desarrollo que domina en el presente. Y ahora yo quisiera ver, para ir terminando esta conversación con usted, por ejemplo, que usted ha escrito, entre otras cosas, un documento muy interesante que se llama La crisis de Venezuela. Me parece que, por lo que he leído en ese documento, allí usted está usando, directa o indirectamente, los lentes que este contexto interpretativo ese contexto que usted desarrolló en este libro. ¿Podría decirnos algo entonces con respecto al caso concreto de Venezuela? El caso de Venezuela tal vez sea uno de los más tristes que existe, por lo menos en la América Latina, en ese sentido, en el sentido de alienación, en el sentido del poder de destrucción y alienación que ha realizado pues,
por una parte, el afán de dominación de otras sociedades sobre nosotros, pero por otra parte nosotros mismos en nuestro afán de copia y de mimesis y de abandono y de autoridad. Yo creo que el caso venezolano pues necesariamente está asignado por lo menos desde el segundo cuarto casi, definitivamente desde la segunda mitad del siglo XX, por el petróleo, por la presencia del petróleo y por cómo el petróleo y el ingreso petrolero determinaron en buena medida la vida de la sociedad venezolana. El petróleo, no exactamente desde su inicio, pero ya por lo menos desde los años 40 ya se concebía como una propiedad de la sociedad venezolana, una propiedad del Estado venezolano. Sin embargo, el petróleo poco a poco fue sirviendo para enriquecer a ciertos sectores muy disminuidos de la población, en detrimento de sectores mucho más amplios de la población. Eso significó que se creó una situación de injusticia en la que no se podía ni siquiera justificar la diferencia en términos de capacidad de producción, de inventiva, etcétera, como lo hace el capitalismo, porque la fuente de riqueza era de todos y sin embargo por una serie de mecanismos esa riqueza fue pasando a muy pocas manos. Eso por una parte, pero por otra parte la riqueza fácil logró más rápidamente que en otras sociedades el abandono de una serie de formas de trabajo, de producción, de creación que no se requerían ya, entre comillas, porque se podía optar por la riqueza petrolera. Y eso posiblemente afectó a todas las clases sociales en la sociedad venezolana. O no digamos que a todo en absoluto, pero en buena medida las diferentes clases fueron afectadas por eso. Es decir, fue afectando gravemente la capacidad autogenerativa de la cultura. Fue afectando la capacidad autogenerativa en sentido material, la capacidad productiva, pero también la capacidad autogenerativa en sentido cultural, porque simplemente nos fuimos convirtiendo en parásitos. Como decía antes, había parásitos que se hicieron multimillonarios y hubo parásitos que pasaban hambre, pero en cierta forma todos teníamos un poco de parásitos del ingreso petrolero. Y eso significó un adormecimiento nuestro en términos de generación material y no material. Yo creo que actualmente uno puede ver diferencias notables entre lo que en términos culturales, no viéndolos desde la concepción unificante, sino desde una visión un poco más amplia, ocurren en la situación de Venezuela y de otras sociedades latinoamericanas. En Perú se ve, creo yo, que se puede observar más riqueza cultural de lo que se observa en Venezuela. En México se puede observar más riqueza cultural de lo que se observa en Venezuela. Por supuesto que eso está siempre mediado y afectado por las otras formas. Me decía un amigo común allá en México, ahora cuando estuve, que Oaxaca era una de las zonas más ricas y más pobres de México. Y entonces, al yo preguntarle cómo era una de las zonas más ricas y más pobres, me decía, es una de las zonas más ricas culturalmente, hay una gran diversidad cultural, pero al mismo tiempo es una de las zonas más pobres materialmente. Porque hay poca riqueza material. Y por otra parte me decía, la zona del norte de México, Monterrey, es una de las zonas también más ricas y más pobre, pero al revés. Es una de las zonas que tiene más dinero, pero es una de las zonas más pobres culturalmente. Más pobre culturalmente porque está la influencia cerquita norteamericana y además está todo volcado hacia la industria, hacia el comercio, hacia todo esto que va aplanando la otra forma de riqueza cultural. Entonces, en todas nuestras sociedades lo hay, en mayor o menor medida. Hay ese proceso de aplanamiento cultural, pero queda en algunas formas de una cierta riqueza cultural que, repito, en el caso de Venezuela, creo que ha sido más fuerte ese proceso de alienación y de destrucción cultural que en otras sociedades latinoamericanas. Profesor, muchas gracias. Realmente estoy seguro de que
sus reflexiones nos van a iluminar este seminario que vamos a dictar en Perú. No sé si usted quisiera terminar dando alguna otra reflexión o... Bueno, tal vez un comentario sobre eso último, porque yo creo que si de aquí surgió algo no es por mí, simplemente es por una conversación. Es decir, sin las preguntas suyas y sin los comentarios suyos, lo que yo digo, bueno, hubiera sido simplemente una fría charla. Entonces, si algo surgió es gracias a ambos, no es gracias a mí, es gracias a una conversación que para mí por lo menos ha sido muy grata. Ojalá sea grata para aquellos que nos vean y nos escuchen. Usted es muy generoso, pero muchas gracias, realmente.